Buenas tardes. ¿Puedo empezar? Bueno, eh, muy buenas tardes. Creo que estamos todos disfrutando del encuentro, lo cual es muy bueno en estos momentos. Vamos a dar lugar a este tercer panel central, que le pusimos por título La universidad como espacio público que construye ciudadanía y democracia, desafíos en tiempos adversos. Por tiempos adversos describimos tiempo. Ahora podemos decir que ya son más que adversos. Podemos haber puesto momentos de asedio a la universidad y al sistema científico. Y me tomo un minuto para decir que, si bien es muy grave lo que está sucediendo presupuestariamente con las universidades y con el sistema científico, desde todo punto de vista, desde lo salarial, obviamente, nos impacta, porque nos a todos trabajamos acá en Argentina, pero también a los subsidios, al proceso de pulverización de los subsidios para investigar, que afecta a toda esta comunidad que formamos nosotros, ¿no? Porque en instancia somos investigadores e investigadores preocupados por la universidad, y nosotros tampoco podemos investigar si no tenemos financiamiento para investigar. Pero además de eso, que se presenta muy problemático y que tememos que sea peor el año que viene, por lo menos por lo que se ve que se está discutiendo en el Congreso, hasta el presupuesto 2025, hay una segunda dimensión que me parece todavía más grave, que es la censura, la crítica despiadada, la descalificación al trabajo que realizamos en las universidades, particularmente a las ciencias sociales y las humanidades, que son el blanco sistemático de estas embestidas. Así que me parece que en esta mesa, que es una mesa de lujo con tres queridos colegas, queridas colegas con las que vamos a compartir este rato que sigue, el ataque a nuestras libertades de pensar, de criticar, de investigar, me parece que es incluso más peligroso que el ataque presupuestario que estamos recibiendo. Porque tiene proyecciones que comprometen en alguna medida la democracia, no solo adentro de la universidad, sino también afuera. Así que me parece que estas son algunas de las cuestiones que vamos a poder pensar ahora en lo que sigue. Solo quiero contar una anécdota de un segundo. Ayer vine en micro de Buenos Aires y siempre me pide algo con plata. Y algunas muy traicioneras. Le pregunté al chofer del micro dónde me tenía que bajar para venir a la Facultad de Derecho, por si lo ubicaba. Y me dijo, bueno, sí, bajate acá en 44, caminá, no sé, 3 cuadras, 4 cuadras. Se quedó callado y a los 5 segundos me dijo, yo conozco muy bien la facultad, porque mi hija estudia ahí y está en 4º año, y el año que viene se recibe. Y la verdad que lo primero que me salió fue, le iba a preguntar qué votó. Pero que contuve. Y me bajé silenciosamente pensando, bueno, este es un fenómeno que nos sucede en Argentina y que no es muy común en todos lados, ¿no? Que la universidad reciba a hijos de trabajadores y que sea realmente un espacio de formación de trabajadores. Así que, bueno, me fui con un sabor raro.
con algunas preguntas. Espero que hoy podamos discutir algo de eso. Bueno, va a empezar la mesa el querido Eduardo Di Messi. Hago una breve presentación, pero no hace falta presentar a ninguno de los tres. Eduardo es politólogo, filósofo, profesor titular de la Universidad Nacional General Sarmiento, de la que ha sido rector, y dirige la especialización en filosofía política. Después va a hablar la querida Sandra Carli, profesora titular en la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior del CONICET, y bueno, codirigimos el programa de estudios sobre universidad pública en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y finalmente, la querida Ana Barletta, profesora emérita de esta universidad, historiadora, y bueno, coordinadora de la maestría en Historia y Memoria también en la universidad. Así que bueno, sin más demora, le dejo la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Martín. Buenas tardes. Una alegría estar aquí con Sandra, con Ana y con ustedes. Bueno, para pensar algunas cosas bajo los auspicios de este título que Martín recién presentaba, la universidad como espacio público que construye ciudadanía y democracia. No es difícil advertir que casi todas las palabras que integran ese título, a excepción hecha de los artículos y de las preposiciones, designan cosas que están en peligro hoy en la Argentina. Y quizás podemos empezar por la última, por la palabra democracia, que es una palabra que se ha dicho de muchos modos a lo largo de muchos siglos de historia, y no vamos a contar esa historia en esta tarde platense. Solo digamos que en los modos actuales en que en general la usamos, la palabra democracia la asociamos con dos valores fundamentales de nuestras vidas colectivas, deseables, con la idea de libertad y con la idea de derecho. A lo largo de los últimos 40 años en la Argentina en general y en la universidad pública argentina en particular, hemos pensado en la idea de democracia y la idea de democratización, esto es, de profundización de la democracia, alrededor de estas dos ideas que también se dicen de muchos modos y que tampoco quieren decir una sola cosa. Está claro que la palabra libertad nombra, según cómo la utilicemos, las libertades negativas de los individuos frente a los factores que amenazan asfixiarla o conculcarla, los monopolios, las corporaciones, las iglesias, las formas más autoritarias de manejo del aparato del Estado. O bien nombra las libertades que en el campo de la teoría política suelen caracterizarse como positivas, que no son tanto las libertades de, sino las libertades para, y sobre todo para una cosa fundamental que es participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos, para intervenir, para opinar, para que la voz de uno cuente y sea tenida en cuenta, para gobernar junto con otros los espacios comunes donde se realiza la vida de la comunidad. En ambos sentidos, la palabra libertad es evidente que designa un bien hoy en peligro, en una Argentina en la que significativamente escuchamos a los gritos, a la mañana, a la tarde y a la noche, gritos en favor de una presunta libertad. El presidente de la Nación ganó las elecciones gritando ¡viva la libertad! Varias veces por día. Tengo que decir ¡viva la libertad! El hecho de que tengamos un presidente grosero no quiere decir que nosotros nos vamos a convertirnos en groseros también. ¡Viva la libertad! Y funcionó.
Y funcionó porque creo que muchos individuos, muchos ciudadanos, muchas ciudadanas suponían que la libertad de la que se hablaba era la libertad de ellos y de ellas. Funcionó en el contexto de la pandemia y de la pospandemia en la que teníamos fuertes motivos para abrazar la idea de poder salir libremente de nuestras casas, hacer lo que quisiéramos con nuestras vidas. Engaño. No era la libertad de los individuos, no era la libertad de los ciudadanos y de las ciudadanas, era sobre texto de la libertad de los ciudadanos y las ciudadanas la pura libertad de los mercados, la pura libertad del capital para llevarse puestas todas las instituciones democráticas, públicas que pudieran limitar su imperio. Está en peligro la libertad, como decía Martín al comienzo. La libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de revisar críticamente las cosas. La otra palabrita es la palabrita derecho. Esta es complicada. La palabrita derecho es una palabrita complicada. Es una palabra complicada porque es complicado incluso el objeto que designa, el estatuto de la palabra derecho, que usamos mucho durante los primeros 15 años de este siglo en la Argentina, y no solo en la Argentina, y que hoy está también sometida a todo tipo de impugnaciones. El macrismo no la usaba. Al macrismo la palabra derecho no le decía nada. Lo digo de verdad, no entendían de qué se trataba. No entendían de qué se trataba. Hemos escuchado frases tales como, y voy a repetir una que hemos repetido miles de veces todos los que estamos acá, yo no sé por qué poblaron el territorio de la provincia con universidades públicas y todos los que estamos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Hay un desconocimiento de lo que supone la idea, una incomprensión de lo que supone la idea de derecho. Lo tremendo de esa frase, lo voy a decir una vez más, creo que todos lo hemos dicho muchas veces, lo tremendo de esa frase no es que sea falsa, es falsa. Es menos falsa, sin embargo, que lo que a mí me gustaría que fuera. El problema no es su grado de verdad o falsedad. El problema es que la que dijo esa frase no era una estudiante de maestría acercándonos los resultados de su investigación empírica con miras a su próxima monografía o a su próxima tesis. Era una gobernadora a la que los bonaerenses y las bonaerenses imagino que habrán elegido en su momento, no para que cada tanto les contara cómo funciona el mundo, incluso si su descripción de cómo funciona el mundo hubiera sido verdadera, sino para que hiciera cosas para que el mundo funcionara un poquito más parecido a como dice que deben funcionar las leyes que rigen el país del cual esa provincia forma parte. La idea de que la universidad es un derecho está hoy inscrita en el cuerpo de una ley de la nación. Y eso es muy importante si uno cree que las leyes deben ser respetadas y si uno entiende que las leyes obligan, y obligan en primer lugar al gobierno del Estado. Las leyes obligan en primer lugar a los gobiernos. Si un país tiene una ley que dice la salud es un derecho, lo que esa ley dice es, y el gobierno del Estado tiene que llevar adelante políticas públicas efectivas y sostenidas con los presupuestos necesarios para que lo sea de verdad y no de manera puramente declarativa o puramente nominal. Los derechos suelen empezar por ser declarativos o nominales. Los derechos que son una cosa rara de nuestras vidas, que es una palabra rara de nuestro lenguaje, porque no describe algo que esté en el mundo, o que esté en el mundo de manera cristalina, de manera evidente, ¿no? Cuando llueve, vemos que llueve y decimos llueve. Pero cuando decimos derecho, no describimos algo que pasa en el mundo. En general, el que dice yo tengo derecho a tal cosa, lo dice justo porque derecho no tiene derecho a eso a lo que proclama tener derecho. Nadie que puede comer 2 veces por día anda diciendo a la mañana, a la tarde y a la noche, yo tengo derecho a comer 2 veces por día, por la simple razón de que lo tiene.
Nadie que puede elegir a sus representantes anda dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a elegir mis representantes por la simple razón de que lo tiene. Es el que de hecho no tiene un derecho el que proclama tenerlo. De manera que el que dice yo tengo derecho a, dice en realidad tres cosas. Una, yo no tengo derecho a. Eso es lo que describe la frase yo tengo derecho a. Dos, pero está mal que yo no tenga derecho a. No puede ser que yo no tenga derecho a. Es un escándalo que yo no tenga derecho a. No hay derecho. Había una revista que sacaban estudiantes de la Facultad de Abogacía, de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA, hace una generación larga. Me temo que más de una generación, jóvenes discípulos de Carlos Nino, que se titulaba así, No hay derecho. Preciosa expresión de escándalo y de indignación frente a la no verificación empírica de aquello que debería ser. Y tengo muy en cuenta la observación que recién decía la querida Adriana Chiroleu, de que hablamos demasiado de lo que debería ser. Ese es un problema. Y voy a tratar de evitar hablar de la universidad que debería ser como coartada para no hablar de lo que hacemos y de lo que no hacemos en la que tenemos. Pero el Estatuto del Derecho no es exactamente el de lo que debería ser, ¿no? Es el de lo que es necesario realizar en un mundo en el que todavía ese derecho no está plenamente realizado. Y por eso, el que dice yo tengo derecho a, además de decir yo no tengo derecho a, además de decir pero está mal que yo no tengo derecho a, dice pero alguien debería hacer algo al respecto. Alguien, ¿quién? El Estado. Algo, ¿qué? Política. Postular, no como una declaración, no en Cartagena de Indias en el 2008, que fue fundamental porque nos dio letras durante una cantidad de años para insistir en que era necesario que en nuestros países las legislaciones positivas abrazaran los postulados de esa declaración y lo convirtieran en una ley efectiva. Pero cuando un derecho forma parte del plexo normativo de un país, el gobierno del Estado tiene que estar allí llevando adelante políticas activas, alimentadas por los presupuestos necesarios para que los derechos no sean una mera declaración, sino una realidad efectiva y cierta para aquellos que son sus sujetos. Esa idea de derecho está ciertamente en peligro en Argentina. Si el macrismo no entendía lo que decíamos cuando decíamos derecho, yo creo que con el gobierno actual pasa otra cosa, que es que entienden perfectamente y están en contra. El gobierno actual habla mucho de derechos, a diferencia del macrismo que no hablaba de derechos. El gobierno actual habla de derechos para decir que están mal, que son una porquería, que son una inmundicia, que son un asco. Es una retórica sofisticada del gobierno actual. Que están en contra, porque no puede ser que alguien tenga que pagar con la suya, pagando los impuestos, lo que otros, pura retórica, caracterizan como un derecho que los asistiría, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema con la legalidad, porque cuando un derecho está inscrito en una ley de la nación, no vale decir yo estoy en desacuerdo conceptual con que haya derechos, porque leí en von Hayek que nadie debe pagar con la suya la escuela de otro. Es una ley, papi. Hay que cumplir con las leyes. El problema en la Argentina es que la derecha tiene más supino desprecio por la ley. Las viola a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Está en peligro en la Argentina la idea de derecho? ¿Está en peligro en la Argentina la idea del Estado y la idea de que el Estado debe ser el sujeto desde el cual se lleven adelante políticas para garantizar esos derechos? Y está en peligro incluso, y más fundamentalmente, la idea misma de que haya algo así como una comunidad que pueda pensarse más allá o más acá, de la mía y la tuya, yo y vos. La retórica oficial que enfrentamos hoy en la Argentina, un individualismo posesivo atroz,
En efecto, no puede pensar la idea misma de lo común, la idea de la comunidad, sino como la pura suma aritmética de los individuos que la integran. Y entonces, claro que no puede pensar la idea de derecho. Claro que no puede pensar la idea de un compromiso de todos y de cada uno con el sostenimiento de las posibilidades vitales de todos y de cada uno. No hay una idea sobre la comunidad, no hay una idea sobre lo común, no hay una idea sobre lo público como lógica con la que pensar la gestión de ese común que no se piensa y que por lo tanto se abandona a la lógica del mercado, a una lógica en que las cosas y las personas valen o dejan de valer apenas en función de su valor como mercancías. Hemos tenido que escuchar a altos funcionarios de este gobierno, empezando por el mismo presidente, decir que lo que vale un concierto, que lo que vale un cuadro, o que lo que vale una obra de arte o de pensamiento es lo que el amable público está dispuesto a pagar por ella en el mercado. Reducción de la valía de las cosas y de las personas, su valor mercantil, y desaparición, por lo tanto, de la lógica misma de los derechos. El otro día, en una reunión de lo más interesante en Concepción del Uruguay, discutíamos la idea de la universidad, no ya como derecho, la tercera de las, pero la segunda de las tres cláusulas de aquella declaración de Cartagena de Indias del 2008, que todos recordamos de memoria. La educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. Siempre hemos acentuado mucho la importancia de la segunda de esas tres cláusulas, por las dificultades inherentes a la idea de derecho que acabo de mencionar, por lo sorprendente que no dejaba y no deja de resultar el asunto de que las instituciones que garantizan el nivel más elevado de educación en nuestros países, tradicionalmente el nivel más elitista, más jerárquico, más excluyente, pudieran ser representadas como un derecho humano universal. No dejaba de haber en eso algo del orden de la locura, como la universidad como un derecho. Como la universidad como un derecho. Es extraordinario que eso haya sido ser pensado y dicho, y después legislado en América Latina y específicamente en la Argentina. La universidad, que es una institución que tiene en números redondos 1000 años de historia, nunca fue conceptualizada como un derecho. Y hoy lo es. Se pudo postular que hay un derecho a la universidad y se pudo legislar que hay un derecho a la universidad. Eso es muy interesante. Compromete a las políticas públicas, compromete al Estado, plantea todo tipo de interesantes discusiones teóricas y políticas. No sé, en cambio, si hemos prestado tanta atención a la primera de las cláusulas de esa famosa declaración, la que dice que la educación superior es un bien público y social. ¿Qué quiere decir que la educación superior es un bien público y social? Yo creo que quiere decir dos cosas. O me represento lo que eso quiere decir como la suma de dos cosas. Por un lado, decir que algo es un bien público significa decir que no es una mercancía. Decir que la educación superior es un bien público quiere decir, miren, no me obliguen a pensar la educación superior en los términos del mercado. No estamos lidiando con una mercancía que se compra y que se vende y por la que se puede pactar un precio justo en dólares o en pesos porque somos un país libre. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un bien público, de parte de la cosa pública, de la res pública. Es un argumento republicano, en el sentido más fuerte y más interesante de la palabra, el que presenta la educación superior como un bien público, como algo que es y que concierne y que debe concernir a todos. No es una mercancía la universidad, es parte de lo común, es parte de lo público, es parte de lo que nos concierne a todos. Y en segundo lugar, me parece que se puede decir que una cosa sea un bien público
quiere decir que es ese tipo específico de derechos cuyo titular no son apenas los individuos, sino la comunidad en su conjunto, ¿no? Cuando pensamos en la universidad como un derecho, tendemos a pensar ese derecho como un derecho individual. Tendemos a pensar ese derecho como el derecho de los muchachos y de las chicas que tocan a la puerta de nuestras instituciones en busca de un destino profesional, científico, académico, laboral, universitario. Y por supuesto que es un derecho de los muchachos y de las chicas. Y por supuesto que nos tenemos que romper el alma en nuestras universidades para garantizarles a los muchachos y a las chicas ese derecho, lo cual es primariamente una responsabilidad nuestra, de sus docentes. Por supuesto que no vale decir, no necesito decírselo a ustedes, no necesito decir acá, que no vale decir, no, mira, ¿cómo les voy a enseñar? ¿Cómo les voy a dar mi sutil clase de filosofía política 17 con el nivel con el que me llegan? Como si el nivel con el que nos llegan no fuera producto, entre otras cosas, de las clases que nosotros fuimos capaces de darle hasta el momento en que nos llegan a la universidad. Como si la Universidad Argentina no formara a 1 de cada 2 profesores que tienen nuestros adolescentes en sus escuelas secundarias. ¿Con qué cara después hay que soportar a los colegas que en las salas de profesores de nuestras universidades ponen los ojos en blanco y no, el nivel, no, ¿sabes? Y encima tengo que escribir el paper ahora para la Very Important Anthropological Review de otra forma. Tenemos que rompernos el alma y dejarnos de macanas para garantizarle a nuestros estudiantes el derecho que tienen a recibir de nosotros la mejor educación que seamos capaces de garantizarles en el grado, en los cursos masivos del grado, que son los más difíciles de dar y donde tenemos que estar haciendo lo imposible para que reciban en los más altos niveles de calidad, sea como sea que la bendita calidad se mida. Es un problema técnico, y acá estamos hablando de otra cosa, la educación a la que tienen un derecho garantizado por la ley. Pero además de ser un derecho de los muchachos y de las chicas, además de ser un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los individuos, la universidad y la educación superior en general constituye un derecho colectivo del pueblo y es por eso también que es un bien público y social. Me gustaría que no sonara retórico lo de derecho colectivo del pueblo. Quiero decir que el pueblo, que entre otras cosas, garpando sus impuestos, sostiene nuestro trabajo en las universidades, tiene que tener la posibilidad de recibir de las universidades que sostiene los profesionales que ese pueblo necesita. Y no necesito aclarar acá tampoco que uso el verbo necesitar lejos de todo utilitarismo. Y no necesito, supongo, recomendar el bellísimo texto de Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, gran defensa de las humanidades en la Universidad Norteamericana, ¿no? Frente al peligro de una tecnificación de las enseñanzas y de los currículos. Los pueblos necesitan biotecnólogos, los pueblos necesitan ingenieros en puentes, los pueblos necesitan filósofos medievalistas, los pueblos necesitan traductores de arameo. Todo eso los pueblos necesitan, y los pueblos tienen que tener el derecho a recibir los mejores profesionales en esos campos de la universidad que sostienen pagando sus impuestos. Pero además de formar profesionales, traductores, profesores, ingenieros, biotecnólogos, las universidades investigan, producen conocimiento y lo ponen a circular. En diálogo, ciertamente, con un montón de otros conocimientos que son producidos por otros actores que dialogan de múltiples modos con la universidad, pero la universidad produce conocimientos muy importantes para la vida colectiva. No puede ser que esos conocimientos muchas veces solo circulen en los desangelados formatos de los papers académicos con abstracts y keywords, y que no nos tomemos el trabajo de aprender a hablar y a escribir en el correcto castellano en el que esos conocimientos que producimos puedan empezar a dialogar
con las organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, con los gobiernos democráticos que a veces reclaman el concurso de las universidades para mejorar la calidad de sus políticas públicas. No hay en nada de eso pérdida de nada, ni de un gramo de la bendita autonomía. Muy por el contrario, hay cumplimiento de una obligación que tenemos las universidades. Me parece que la universidad es un bien público porque es estas dos cosas. Porque no es una mercancía, sino una parte de la cosa pública y común. Y porque es un derecho colectivo del pueblo. Pero además de ser un bien público, y aquí me acerco al título de esta convocatoria, que dice la universidad como espacio público. La universidad no es solo un bien público, es un espacio. Esto es un conjunto de relaciones, un conjunto de acuerdos, un conjunto de regulaciones, de argumentaciones, de discusiones. Es un espacio público que me parece que tenemos la obligación de seguir tratando en un contexto tan difícil y de tanto asedio y de tanta acechanza y de tanta amenaza a la democracia como el que vivimos, tenemos que seguir sosteniendo de las maneras más democráticas que consigamos. La universidad es una institución pública que tiene una forma de gobierno que no tiene ninguna otra institución pública. La universidad es una institución pública que permite el acceso a ella como estudiantes, pero también como interlocutores de muy diversos tipos a una cantidad de actores con los que establecen distintas relaciones. Este año, estos días, ahora ya, se cumplen los 75 años del famoso decreto de gratuidad universitaria de 1949. Tampoco necesito decir nada sobre eso, pero me gustaría decir una cosa sobre eso, que es el carácter fuertemente republicano del argumento que sostiene ese decreto. Es muy interesante ese decreto, lo he vuelto a leer días pasados, es muy interesante. El decreto de Perón del 49 de gratuidad no dice la universidad debe ser gratuita porque todos los muchachos y todas las chicas tienen que tener derecho a estudiar en ella. El decreto del 49, que no menciona los derechos de los muchachos y de las chicas, dice que la universidad tiene que ser gratuita porque la nación no puede privarse del concurso de los muchachos y las chicas cuyos talentos le permitan favorecer su desarrollo por culpa de que esos muchachos o esas chicas no tengan plata para pagar un arancel. El argumento es un argumento republicano. Piensa la universidad como parte de la cosa pública y piensa en el desarrollo nacional y no en las posibilidades laborales de los muchachos y de las chicas que tocan a nuestras puertas. Digo esto porque me parece que parte de la discusión que tenemos con este gobierno que no puede pensar la comunidad, que no puede pensar lo común, que no puede pensar la nación, porque solo piensa individuos, es que este gobierno que solo piensa en individuos, muy verosímilmente, muy razonablemente, muy coherentemente nos pregunta, ¿y por qué nosotros tenemos que pagar con la nuestra la mejoría de las condiciones laborales o de las condiciones para su desempeño en la vida de alguien que no somos nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que pagar al otro los estudios universitarios? Porque no se lo estoy pagando solamente al otro. Porque estoy formando un médico, un ingeniero, un traductor del arameo, un profesor de filosofía, que el país, que la comunidad, mucho más allá de sus propios intereses particulares necesita. Me parece que es necesario recuperar la idea frente a un gobierno que todo el tiempo se pregunta por los beneficios de los individuos, por la plata que uno tiene que poner para que el otro tenga una vejez digna y todo ese tipo de pensamientos miserables, que hay una cosa más grande que los individuos que integran la comunidad, que es la comunidad misma, y que la universidad tiene que estar al servicio, está de hecho, cuando produce ingenieros, médicos y traductores del arameo, al servicio de esa cosa que no son los propios miembros de la comunidad universitaria individualmente considerados. La universidad es un espacio público que construye ciudadanía y democracia. No voy a hacer más que mencionar, y me callo ya,
los múltiples modos en los que la universidad puede hacer más y mejor eso. ¿Y en qué hace más y mejor eso? Nuestras universidades, de hecho, se las vienen arreglando en un contexto que no desde ayer es muy hostil, pero que desde ayer es muchísimo más hostil todavía. Desde ayer quiere decir el gobierno actual, ¿no? No, porque además ya tenemos noticias, todos los días tenemos alguna mala noticia. Las universidades se las vienen arreglando para producir democracia en una cantidad de ámbitos de lo más interesantes. No solamente se autogobierna, sino que construye mecanismos de aliento a la participación de los miembros de la comunidad universitaria muy diversos, más allá incluso del voto de los representantes que después en los consejos directivos, en los consejos superiores, en las asambleas universitarias, deliberan y gobiernan en nombre de los profesores, de los administrativos, de los estudiantes. La universidad es un interesante tipo de república, de organización republicana de lo común, que permite todo tipo de experimentos de formas más democráticas que las meramente representativas de gobierno. Algunas universidades hoy en la Argentina vienen implementando, la universidad en la que yo trabajo, y estoy muy orgulloso de esto, viene implementando desde hace 11 años una cosa que llamamos presupuesto participativo, que todo el mundo sabe más o menos lo que es, que practican muchos municipios en muchas ciudades de América Latina y de la Argentina desde hace ya unos cuantos años, y que practican también con mucho éxito algunas universidades, que un buen día se pusieron a pensar, che, y además de asesorar a municipios progresistas que le piden a los vecinos que opinen sobre cómo se gasta la plata, ¿no podemos animarnos a que parte del presupuesto de la propia universidad se decida de ese modo también? ¿No? Consejos sociales que empezaron por ser asesores de los órganos de gobierno de la universidad y que en muchos casos, y tampoco hay en esto ninguna pérdida de la bendita autonomía, sino por el contrario, un fortalecimiento de esa autonomía, si entendemos la autonomía no negativamente como autonomía de, sino afirmativamente como autonomía para. Algunos consejos sociales en los estatutos recientemente reformados de varias universidades públicas del país empiezan a designar a representantes de la comunidad en los órganos de gobierno de esas universidades. Es muy interesante que puedan escuchar a los representantes de las comunidades. Termino diciendo una cosa brevísima. El viejo y querido Jürgen Habermas, que siempre nos da dolores de cabeza y que conviene citar con prudencia. La vez pasada tuve la imprudencia de citarlo al lado de Atilio Borón y me legué un reto. Pero acá somos todos habermasianos, no que nadie se la verdad. Jürgen Habermas dice por ahí que una sociedad democrática es una sociedad que estimula el diálogo en todas direcciones entre los habitantes de los tres vértices del triángulo que componen: los que gobiernan, los que saben, pongamos esta expresión entre prudentes comillas de autoironía, es decir, los miembros del sistema científico, técnico, universitario de las naciones, y una opinión pública movilizada, crítica, activa. Me parece que las universidades deben empeñarse en sostener estos diálogos, en no encerrarse sobre sus propias fronteras, sobre sus propios límites, sobre sus propios alambres de púa. Me gusta usar esta expresión, alambre de púa, para homenajear el título de un gran libro del filósofo norteamericano Reviel Netz, que escribió un libro genial sobre los límites, las fronteras, los bordes, y lo tituló así, Alambre de púa. Es una historia delirante sobre los alambres de púa. Es bárbaro ese Netz. Pero además, y con esto quiero terminar, planteando un problemón, nomás para que no tenga el más mínimo principio de respuesta, hay algo que hemos aprendido últimamente. Hay algo que nos enseñó muy dramáticamente la pandemia.
Hay algo que nos venían enseñando muy dramáticamente algunos fenómenos anteriores en la historia de un mundo hoy dramáticamente unificado. En los años 50, Karl Jaspers escribió un libro extraordinario. Karl Jaspers, gran filósofo alemán, gran teórico de la cuestión universitaria, maestro de Hannah Arendt, muy bien leído por Habermas, que aprendió de Jaspers muchas cosas. Escribió un libro que se llamaba La bomba atómica y el futuro de la humanidad. Gran libro de Jaspers, en el que Jaspers dice, a partir del momento en que todos los hombres, mujeres y pueblos de la Tierra descubrimos que con que solo un salame apriete más de un botón podemos volar todos por el aire, los problemas, la escala de los problemas que enfrentamos ya no es la tradicional. Ya no me vengan con que las universidades de un país conversen con el gobierno del país y que la opinión pública del país acerca de los problemas del país, porque los problemas no son más de los países, son mucho más grandes que eso. La bomba atómica, los desequilibrios medioambientales, las pestes, los sistemas de deforestación de la tierra en el mundo, los sistemas de cultivo de soja transgénica para darle de comer a los chanchos chinos, las enfermedades que nos agarramos como consecuencia de eso, las vacunas que nos venden para curarnos de las enfermedades que nos agarramos a consecuencia de eso y que, por cierto, fabrican lo mismo que producen las enfermedades, ¿no? Me parece que deberíamos pensar, si queremos estar a la altura del desafío de una efectiva democratización de nuestras universidades, y no solo en la Argentina, en la posibilidad de pensar ese, lo voy a decir humorísticamente, triángulo de Habermas a una escala mucho más que nacional, a una escala eventualmente planetaria. Y si eso dicho así suena delirante, si eso dicho así en una simpática tarde de La Plata, en un día cualquiera de noviembre, suena a disparatado, yo diría, podemos empezar por casa. Podemos empezar y debemos, en este tiempo difícil para todas las naciones latinoamericanas, empezar por activar la fuerte vocación de integración latinoamericana que tienen nuestras universidades desde las mejores jornadas democráticas de su historia, que traen del 18, que traen del peronismo. Tenemos que pensar en los modos en que integramos los sistemas universitarios, científicos, tecnológicos, en que pensamos grandes programas de investigación a escala mucho más que nacional, para construir un punto de vista latinoamericano con el que concurrir a la gran conversación sobre los destinos mismos del planeta, ¿no? Que es cada vez más urgente y de la que no podemos estar afuera. Me parece que haciendo eso pensamos de un modo menos acotado y más exigente en qué consiste sostener, ¿no? un compromiso de nuestras universidades, de nuestra actividad en nuestras universidades, con una democracia cada vez más profunda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los organizadores por estas extraordinarias jornadas y este encuentro tan importante en este año. Bueno, yo escribí un texto porque necesitaba concentrarme en esta coyuntura, en este año que vivimos en peligro. Pensaba en estos días, ¿no? En este año tan difícil. Bueno, el título del panel invita a pensar varias cosas en torno a la universidad como objeto de investigación, precisamente. La noción de espacio público y la construcción de ciudadanía y democracia. Que sea en tiempos adversos, como dice el subtítulo del panel, no es novedoso en la historia argentina, en la historia universitaria, siempre históricamente ligada a los acontecimientos sociales y políticos del país. Aunque sí se trata de tiempos que traen una novedad. Una ofensiva sin precedentes contra la universidad pública, tanto material como simbólica, que está articulada a la destrucción de un modelo de desarrollo económico productivo y a la nueva expansión de un capitalismo financiero salvaje, que no solo desguace el Estado, sino que busca saquear todo tipo de reservas del país. Entre esas reservas están las vinculadas con la universidad, saberes, capacidades, competencias profesionales, etcétera, que están encarnadas en diversa medida
en distintos tipos de instituciones, proyectos, en legislaciones, en futuros proyectados. Una exploración de los debates y dilemas universitarios de los años 70 del siglo XX hasta hoy, que he podido revisitar a partir de la lectura del corpus de ensayos sobre la universidad de destacados referentes, y los menciono porque vale la pena hacer memoria: Rodolfo Puigros, Arturo Roy, Darcy Ribeiro, Boaventura de Sousa Santos, González Casanova, Adriana Puigros, Marilena Chauí, Pedro Croch, Francisco Neistat, Perla Aronson, Zulma Palermo, Eduardo Rinesi en los ensayos más recientes, entre tantos otros, lo que podríamos denominar como la cantera del pensamiento latinoamericano sobre la universidad. Chapeau, ¿no? Digo, tenemos que valorar ese reservorio de pensamiento universitario latinoamericano. La revisión de esos ensayos permite reconocer que la disputa por la expansión y restricción, la tensión entre expansión y restricción de las fronteras de la universidad, en suma la expansión-restricción de su pulsión democratizadora, ha sido constante. El centro de esa disputa ha estado invariablemente en torno al tipo de alcance de la vinculación con el Estado, el mercado y la sociedad, con las cambiantes configuraciones que han tenido Estado, mercado y sociedad en cada etapa histórica en el marco de proyectos políticos, ideológicos disímiles. Uno mencionaría como momentos de inflexión las dictaduras militares, la década del 90, 90-2001, el post-2015 y el presente, con distintas expresiones según los países. El despliegue de esa pulsión democratizadora ha estado más orientada al reconocimiento de demandas y derechos y con más dificultades para la renovación de las representaciones político-institucionales a pesar de la proliferación de identidades universitarias. Eso merecería, en todo caso, un análisis de la historia y la cultura institucional más complejo. Es un dato, por ejemplo, en estas jornadas, que la mesa sobre democratización sea la que ha tenido más cantidad de ponencias. Sin embargo, lo que hay que destacar es que aún en contextos de notable adversidad como el presente, se produce siempre la reactivación de la universidad como esfera pública democrática, como la denominaría Henry Giroux, capaz de resistir a todos los embates neoliberales. Esa resistencia, sin mitificarla, no es sencilla, implica sufrimiento y malestar creciente, pero sin que deje de anidar esperanza. Amistad y esperanza, como dijo ayer Calderani. La actuación pública de rectores y rectoras. Cabe recordar aquí el libro de Fabio Reguerena sobre el poder de los rectores y el SIN para entender el protagonismo actual. La actuación de estudiantes y del movimiento estudiantil, cada tanto declarado inexistente y vuelto a renacer, objeto de una renovada tradición de investigaciones en las últimas décadas en toda América Latina. De docentes, como parte de una profesión académica más que heterogénea en la Argentina, como ha sido también estudiado, es decir, estoy situando la propia producción de conocimiento académico sobre los protagonistas universitarios de este momento, de gremios universitarios y de organizaciones, de gremios universitarios comprometidos con el trabajo académico, de gremios universitarios y de organizaciones y colectivos ligados con la universidad, porque la universidad es una institución con fronteras abiertas y porosas con la sociedad y la comunidad. Toda esta actuación se ha mostrado inédita respecto de experiencias históricas anteriores. La envergadura de las marchas federales de este año solo puede comprenderse a partir de considerar que la universidad no es solo una construcción política de alcance nacional y local, sino un reservorio de experiencias sociales y culturales que ha marcado a distintas generaciones y sectores sociales a lo largo del tiempo. Lo sucedido en el transcurso de este año, a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza, con su alianza con el PRO, no hay que olvidarlo, si no, no hubiera ganado, con una serie de políticas de daño, ¿no? Temíamos esos daños antes de que ganara, alertábamos mucho respecto de los daños que se iban a producir, así ha sido, políticas de desfinanciamiento de la universidad, de veto a la ley de financiamiento, ahora el control de supuestas auditorías, etc. Políticas y enunciados, ¿no? Desde la tesis sobre el adoctrinamiento universitario hasta la crítica a la universidad como agente de movilidad social, así como el cuestionamiento de la gratuidad o el argumento del beneficio de las universidades públicas para las clases altas, además de los insultos presidenciales como modo de comunicación oficial,
dirigidos todos a socavar la continuidad y el valor de la universidad pública, tiene resonancias con la década del 90 del siglo XX y las políticas del menemismo, entre otras cosas, la no prioridad de las universidades en el sistema educativo en general, la apertura a procesos de mercantilización y privatización, y resonancias con el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri. Reiteración de la tesis del adoctrinamiento escolar, que ya se planteó en aquel momento, más relacionado con la escuela que con la universidad, cuando las maestras enseñaban, transmitían cuestiones sobre Maldonado, ¿no? Sobre la matanza del sur, y recordar también a su vez la sonada frase de la exgobernadora Vidal para que universidades en todas partes, la calle de la universidad pública, etc. Entonces ahí tenemos resonancias con otros momentos históricos. La indignación que ciertas declaraciones recurrentes genera hoy el gobierno, que nos indigna y nos pone en un estado de alteración permanente desde enero para acá, no debería impedir recordar que en la reflexión universitaria siempre ha estado presente el análisis crítico sobre la relación entre universidad y movilidad social. Vale la pena recordar la hipótesis de Juan Carlos Portantiero del año 1978, en la introducción al libro del siglo XXI sobre la reforma universitaria, sobre el desacople entre masificación universitaria y ascenso social, o releer El lugar del saber de Adriana Puigro, publicado en el año 2003, y su tesis acerca de la falta de lugar para los saberes universitarios en el modelo productivo de la década del 90. También ha estado en la reflexión universitaria los límites de la gratuidad, o los mitos de la gratuidad, decía alguna vez Marcela Moles, o sobre las dificultades de graduación según sectores sociales de procedencia de los y las estudiantes. Ayer en el panel sobre desigualdades hizo particular énfasis en estas problemáticas. Así que estos tópicos que desde el gobierno, ¿no?, buscan calificar a las universidades han estado en la reflexión universitaria constantemente. La universidad pública ha abordado siempre sus problemas, sea desde los estudios académicos o la gestión institucional. El problema político, en todo caso, que se plantea ahora con total claridad, es que este gobierno ha colocado a las universidades públicas como enemigas, así como en la campaña electoral puso al CONICET, y que por lo tanto nuestra confrontación debe ser invariablemente política. Eso no invalida el diagnóstico y la discusión sobre las problemáticas existentes, que resultarán agravadas por las políticas gubernamentales y el deterioro social generalizado. Este gobierno está destruyendo las posibilidades de movilidad social, más bien de sobrevivencia social de amplios sectores, y la universidad pública no puede más que denunciar esa destrucción en curso. Nuestras instituciones están demasiado sujetas a la orientación de las políticas de los gobiernos, eso es un tema para debatir, así que no es posible sustraerse a la implicación en el debate general sobre los destinos del país, que es el destino de nuestras universidades. Esto no invalida las construcciones académicas, ni la relevancia de lo político académico, pero requiere revisar, en muchos casos, las tesis críticas sobre la impronta política de la Universidad Argentina, o revisar aquellas tesis críticas sobre la partidización de la universidad del propio Pedro Croce. Por otra parte, lo sucedido este año no ha dejado de provocar en sus inicios cierto déjà vu con el 2001. Desde la nostalgia del acontecimiento, de la rebelión, capaz de poner freno al daño y el reclamo del que se vayan todos, hasta de una mayor presencia del movimiento juvenil estudiantil en las calles. Entonces, en el 2001, la tesis sobre la universidad como espacio público se esgrimía. Recordar el texto de Yaceta. Para reconocer tanto el carácter público de la institución universitaria en un contexto de expansión del mercado global de la educación superior, como su papel en el espacio público en un contexto de desfinanciamiento, deterioro salarial docente, pobreza estudiantil, limitaciones y precariedad de la infraestructura universitaria. Recordemos aquella precariedad de la infraestructura universitaria, en particular en las macrouniversidades. Paradójicamente, en esas universidades atravesadas por lo que entonces se llamó la crisis social orgánica y el estallido de la representación política, se llenaron de estudiantes, como analizamos en su momento en el estudiante universitario, en un libro de hace algunos años. Pero ha pasado tiempo desde entonces. El sistema universitario público agredido hoy tiene una envergadura y fortaleza que no tenía entonces.
Para ello hay que recordar los avances producidos entre el año 2003 y 2015 durante los gobiernos kirchneristas, así como los desafíos que quedaron pendientes. Reconocer la existencia y despliegue notable de un sistema científico-tecnológico universitario y del derecho a la educación superior, sobre el cual ha reflexionado tanto Eduardo, la relación de las universidades con las políticas de Estado, la sinergia con las sociedades y las comunidades, la estrecha articulación de las universidades con los organismos de derechos humanos y su impacto en las currículas universitarias, como analizara el querido Juan Pablo Abrate, el impacto notable del movimiento feminista sobre las instituciones y sus agendas, la articulación con movimientos y demandas sociales y ambientales. Se trataba del pasaje de la universidad como espacio público crítico al involucramiento y compromiso de las universidades con un Estado creador de políticas públicas. Mientras durante el macrismo, la reactivación de políticas neoliberales que descalificaron el valor y la necesidad de los títulos universitarios, recordarlo como parte del pensamiento neoliberal global, la instalación del management público en el Estado y la reivindicación del emprendedurismo y la meritocracia provocaron una retracción de ese ciclo expansivo. Y a la vez una fuerte politización del debate científico universitario en defensa del sector. Sin embargo, será la coyuntura de la pandemia la que provocará un punto de inflexión sin precedentes. A partir del COVID-19 se conmovieron y desestabilizaron sus fronteras instituidas, emergiendo nuevos fenómenos y produciéndose una aceleración de ciertas tendencias en curso. La multiplicación del trabajo docente virtual, el avance de la virtualidad en la educación superior, signado por las inequidades de acceso a Internet para la población docente, estudiantil y del personal administrativo también, que trabajó desde sus casas. En poco tiempo, la reubicación de la Universidad Nacional en un sistema, aquella Universidad Nacional sobre la que reflexionaban en los primeros 70 Rodolfo Puigros, Arturo Roy y tantos otros, ¿no? La idea de universidad nacional que resistía al imperialismo norteamericano, ¿no? Que fortalecía su impronta nacional y latinoamericana, Darcy Ribeiro. Universidad Nacional, seguimos teniendo Universidad Nacional reubicada en un sistema global de educación superior, pero a su vez en un ecosistema virtual digital. Parecía, ¿no? En poco tiempo esa reubicación parecía haber provocado, después de la pandemia, cierto repliegue de la ciudadanía universitaria, a la vez que se llenaban las aulas virtuales, y una desmovilización creciente. Hoy, la defensa de la autonomía universitaria vuelve a plantearse como baluarte frente a un gobierno destructor del Estado que identifica a las universidades como un sector del mismo. La universidad como esfera pública democrática, ante la gravedad del presente, renueva las formas y contenidos de su debate interno y de cierta manera sale fortalecida para expresar sus desacuerdos y disidencias con el gobierno. Se trata de una esfera pública ampliada en las redes digitales que oscila entre la multiplicación de declaraciones de rechazo o repudio que elaboramos constantemente y firmamos constantemente, y a su vez oscila entre esas énfasis declarativo del repudio, ¿no? Que a veces decimos para qué, pero que persistimos en hacer, y la actuación presencial en distintas instancias, desde el Congreso hasta las calles. Esfera pública en la que no prima la deliberación consensual, por eso hay que revisar Habermas críticamente, sino en todo caso el conflicto universitario, cuya evolución es una incógnita, ¿no? El grado de tensión de ese conflicto político universitario. El recurso a movilizaciones, tomas, asambleas, clases públicas, pareciera una reactualización de prácticas que forman parte de la tradición del movimiento estudiantil, no solo nacional, sino regional. El impacto que las mismas puedan generar sobre el gobierno aún merece evaluarse, dados los acontecimientos. Si las movilizaciones de los 90 contra los recortes dispuestos por López Murphy provocaron su renuncia, en este caso parecen atornillar cada vez más aún a figuras que merecen el más amplio repudio, como el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez. El secretario de Educación, referente de la universidad privada, de la UCA, sector privado que apenas absorbe un bajo porcentaje de la matrícula estudiantil, que desprecia con buenos modales la responsabilidad
y tareas de las universidades públicas, que ha justificado el recorte presupuestario bajo el argumento de dar prioridad a la educación inicial y primaria, como en los 90, cuyos fondos especiales también han sido recortados, y que ha avalado el despido de trabajadores calificados procedentes de las universidades públicas en el Ministerio de Educación Nacional, con la presencia de fuerzas de seguridad dentro del edificio. El subsecretario de Políticas Universitarias, cuyas credenciales universitarias se desconocen aún, que juega personalmente una especie de vendetta con las universidades públicas, alineado con la libertad avanza. Pero sin duda, y a contrapelo de todo esto, se ha inaugurado un nuevo ciclo de identificación, en el sentido de los procesos de identificación, ¿no? Subjetivas, ¿no? Un nuevo ciclo de identificación y politización universitaria que parecía suspendido por la pandemia y paralizado antes del triunfo de Milei. Es necesario, en todo caso, investigar los nuevos rasgos de este proceso de identificación y politización. Antes de la asunción del nuevo gobierno en la Argentina, en diciembre de 2023, nos interrogábamos por el vínculo entre universidades, Estado y organizaciones y movimientos sociales frente a los desafíos de la universidad post-pandemia. Considerábamos crucial promover el diálogo entre contribuciones académicas, profesionales y sociales, la movilidad del conocimiento académico hacia otros campos y la apertura de debates sobre los modelos de desarrollo que enfrentarían una serie de tensiones entre procesos productivos y problemáticas ambientales. Recordar aquí el proyecto PISAC-COVID, programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea para los colegas de otros países, que exploró con distintos equipos de investigación en el año 2022, 2021, 2022 y 2023, las problemáticas post-pandemia generaron diálogos con referentes en torno a distintos ejes: Estado, políticas públicas, seguridad, cuidados, educación, género, etcétera, etcétera, y que mantuvieron diálogos con referentes de las políticas públicas del gobierno anterior para pensar los modos de transferencia del conocimiento producido a las políticas. Necesitábamos avanzar en cómo garantizar el derecho a la educación superior, de mujeres y disidencias, de pueblos originarios, de estudiantes con discapacidades. Todos temas que están en la agenda de las ponencias. Todos esos temas que están en las ponencias de este encuentro. Había mucho para hacer. Son precisamente los feminismos, los pueblos originarios, las discapacidades, las que son objeto de repudio del gobierno, sea de forma explícita a través del discurso presidencial o del cierre de organismos y financiamientos y subsidios dedicados a ellos. Los discursos y medidas del actual gobierno argentino, de orientación anarcocapitalista, defensor de la libertad de mercado y vocero de una ideología autoritaria de raíces conservadoras, han obturado aquellos planes, siendo su proyecto estratégico la destrucción del Estado, la descalificación de sus agentes y el rechazo de sus saberes y capacidades. Además del desfinanciamiento de las universidades públicas y del sistema científico tecnológica de una manera salvaje, cabe destacar la utilización del aparato represivo como nuevo poder en la región. Recordar el caso de Chile, ¿no? Menciono esto porque yo había ido en el año 2003 a ver una muestra en un TREC de artistas chilenos extraordinaria, ¿no? Y reconocer ahí, en esa presentación de grandes mapas con los conflictos ambientales en toda la región, así como filmaciones de la represión, ¿no? Encontrarse al año siguiente con esa escala de represión en la escena de Buenos Aires, ¿no? Recordé mucho aquella muestra, ¿no? Hay colegas de Chile aquí. Bueno, las detenciones, la manifestación contra la ley de bases, con 30 detenidos que estuvieron más de un mes en cárcel de máxima seguridad. O sea, ahí tenemos problemas de una gravedad inédita. Entonces, la utilización del aparato represivo para perseguir la disidencia política, que siempre tuvo entre sus portavoces más activos al sector docente y estudiantil, la impugnación de la colaboración de las universidades con las políticas públicas, los movimientos y las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, la recesión planificada, la desindustrialización y la reducción o eliminación de los organismos culturales públicos restringen más que nunca el trabajo de graduados y graduadas universitarias y la actualización de sus saberes para el desarrollo común. Frente a ello, persistir en el trabajo político académico en una situación restrictiva y de devaluación salarial no parece sencillo y requiere invariablemente
una implicación en el campo político y un ejercicio público de la función intelectual, ¿no? Recordar un poco ese papel de representación, esa función intelectual, tal como la caracterizaba Edward Said, capaz de insistir en el espacio público sobre, más que nunca, la cuestión universitaria. Mientras la derecha global y local busca retrotraer fronteras sociales, apelando al imaginario del poder oligárquico y militar del siglo XIX, que llevó adelante el genocidio de los pueblos originarios, prohibir el uso del lenguaje inclusivo, prohibir el uso del lenguaje, ya no, que lo prohibió de la comunicación gubernamental, prohibir el lenguaje inclusivo, ¿no? Reciente, ¿no? Y recordar la reciente denuncia contra el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sidrioni, por los libros distribuidos para la escuela secundaria de orientación feminista. Considerar a los estudiantes de otros países latinoamericanos como extranjeros, volver a la idea de extranjería, con una ley de migraciones tan importante como la Argentina, y alentar el arancel de sus estudios, borrar el tema de género de las políticas públicas en sus intervenciones en los foros internacionales, negar derechos humanos adquiridos, agraviando la diversidad reconocida y legislada en los últimos años, social, sexogenérica, vinculada con la discapacidad, quitar recursos al sistema educativo público para ahogarlo, entre otras ofensivas. Se trata más que nunca, frente a todo esto, de bregar por la democratización de las fronteras sociales de la universidad afectadas, sin dudas, por el aumento de la pobreza, el desempleo juvenil, la precarización y deterioro salarial docente. Atilio Borón señala que estamos ante nuevas formas de hacer política de la ultraderecha global, y me parece que eso trae desafíos a nuestros modos de hacer política y de hacer política universitaria, que no excluye el recurso a la justicia, como lo hace Juan Grabois para defender a los movimientos sociales, o lo hacían en el pasado los abogados defensores de los presos políticos, ¿no? Es decir, bueno, como el uso de las redes, en el sentido de la intervención política en las redes, pero también el recurso a la justicia, ¿no? Necesitamos fortalecer buena parte de ese poder. Frente al antiprogresismo y a la anti-ilustración de las derechas globales autoritarias y conservadoras, necesitamos una nueva ilustración radical, y tomo esa expresión de Marina Garcés, y diría en lenguaje argentino una ilustración radicalizada, ¿no? Más que radical. Que retome, dice ella, la relación entre saber y emancipación, ¿no? ¿Cómo reponemos la relación entre saber y emancipación? Redoblar la apuesta formativa y el trabajo del pensamiento crítico, al mismo tiempo que el acompañamiento docente y estudiantil con políticas de cuidado ante el deterioro social generalizado, el malestar creciente y el sufrimiento que afecta a la sociedad y a las instituciones, ¿no? Es decir, porque hay sufrimiento, hay malestar, hay agobio, ¿no? Es decir, ¿cómo lidiamos con eso? No es un tema menor. En nuestro caso, las universidades, que son organizaciones complejas, como siempre señalaría Pedro Croce, y que tanto, demasiadas veces y durante largos periodos nos ha costado mucho construir. Mientras, problemáticas de mantenimiento de las instituciones, de seguridad, de cuidado, de protección del patrimonio que tienen las propias instituciones, etcétera, etcétera, y uno podría recordar distintos tipos de conflictos en distintas épocas. Mientras el gobierno esgrime la tesis del adoctrinamiento, hay que fortalecer la formación político-académica, las narrativas históricas, el trabajo de la memoria, el mapeo de los desafíos del presente, poniendo el foco en el tiempo presente de las nuevas generaciones, la de nuestros estudiantes. Abrevar en las ciencias sociales latinoamericanas, que son un reservorio extraordinario, ¿no? Como he tenido ocasión de explorar, y tantos de ustedes también, en el libro de la Universidad como Espacio Biográfico, potenciar nuevas sensibilidades y una resistencia política que debe ser también poética, solo mirar los carteles en las marchas de los estudiantes y esa creatividad expresiva, extraordinaria, saliéndose un poco de las consignas canónicas de la lucha estudiantil. Recordar ahí a Horacio González, esa conexión entre lo político y lo poético. Sabemos que toda esta tarea no es sencilla, no es épica, no alcanza con la buena voluntad, pero es lo único que dará sentido a nuestra presencia en las instituciones y a nuestras condiciones de ciudadanas y ciudadanos comprometidos una vez más con el futuro del país. La crítica a la democracia en los últimos años ha sido constante: la democracia asediada, la insatisfacción democrática, las desigualdades persistentes en la democracia,
han sido formas de hacer un balance crítico. Nuestro trabajo debería revisar las luces y sombras de la democracia universitaria, los fenómenos invisibilizados que el panel de ayer explicitó, y construir una agenda de estudio y debate que pueda poner el foco en aquellas problemáticas persistentes y esbozar hipótesis y propuestas para nuestro porvenir. Para cerrar, quisiera plantear una reflexión sobre la reflexión de ayer en el panel sobre las desigualdades universitarias o la falta o no de justicia social de la universidad. Me parece que ahí tenemos que pensar que la relación entre desigualdades universitarias y desigualdades sociales es una especie de banda de Moebius, ¿no? Que va y viene. Nuestros estudiantes que están en las aulas viven situaciones en los barrios que están afectadas por problemáticas que quiero mencionar y que son objeto de estudio de las investigaciones académicas, como el endeudamiento de las familias, el avance del narcotráfico, que termina reemplazando el papel de las organizaciones sociales desfinanciadas por la falta de apoyo estatal y de apoyo económico para sostener como comedores u otras acciones, el avance de las apuestas online, que ya se ha identificado como una problemática gravísima en jóvenes, adolescentes y jóvenes, la situación de los jóvenes sujetos de derecho colocados en un lugar de nueva delincuencia infantil y juvenil por el gobierno, etcétera, etcétera. Más la presencia de las fuerzas de seguridad en todos lados. Entonces, estas problemáticas en los barrios son las problemáticas que viven buena parte de nuestros estudiantes de nuestra universidad plebeya y ampliada, ¿no? Extendida más allá del corazón de las ciudades y expandida hacia las periferias y los territorios de distintos lugares del país. Frente a eso, me parece que tenemos por delante una serie de cuestiones que requieren que diría yo, que esas problemáticas del presente, ligadas con el acceso a la vivienda, con el trabajo informal, con las problemáticas juveniles, se encarnen en la formación universitaria de una manera mucho más profunda, sin debilitar la relevancia de nuestras tradicionales líneas de investigación, para en todo caso cambiar el principio de articulación, de organización, de problematización, el modo de problematización de nuestros temas de investigación y de formación, ¿no? Con una atención mucho más profunda, crítica y al mismo tiempo política a este presente, esta realidad sumamente compleja que estamos viviendo hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Bueno, por supuesto, un gusto estar acá nuevamente y con estos colegas tan queridos. Así que, bueno, un gusto. Bueno, ¿qué decir ahora, no? Eduardo nos planteó un panorama conceptual muy interesante y Sandra, bueno, una descripción muy precisa, ¿no? Estoy muy rigurosa de todo lo que está ocurriendo. Yo quería primero referirme un poco, sí, al momento actual, porque sí, nosotros decimos asedio, decimos hostigamiento, decimos ajuste, pero en realidad a mí me parece que, más allá de que esto es cierto, le agregaría un plus como estamos desesperados, ¿no? Me parece que estamos en peligro real y es una circunstancia que todavía me parece que nos cuesta del todo conceptualizar. Bueno, por supuesto tenemos conceptualizaciones que nos vienen de afuera, como por ejemplo, bueno, por eso me parece que lo que voy a tratar de hacer es articular
ideas de algunos pensadores y de discusiones que hemos tenido con algunos colegas en estos días. Por ahí puede ser un poco desarticulado, pero preocupaciones por lo que está ocurriendo y que nos implican. Bueno, pienso, por ejemplo, en Enzo Traverso, que nos dice cómo es que el fascismo no ha dejado de ser, pero hoy más que un área de estudios historiográficos o estudios históricos, se convierte en una cuestión de la agenda contemporánea. Bueno, es una cuestión de la agenda contemporánea. En Europa sabemos, en Estados Unidos y en el mundo, esto es efectivamente una preocupación, porque estos movimientos conectan, o como no sé qué autor de todos estos dice, o recuerda la frase de Mark Twain que decía que nada en la historia se repite igual, pero rima, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la conexión que históricamente podemos hacer con los años 30, con estos movimientos? Entonces, bueno, lo que dice en su traverso es que este fascismo anida en las crisis de hegemonías de las élites globales, acuciadas debido al aumento de su riqueza y a la pérdida de su legitimidad y hegemonía cultural. Y lo llama posfascismo pensando en un tipo de movimiento en devenir con origen en la matriz fascista, pero diferente. Es decir, él mismo nos había hablado cuando caracterizaba al neoliberalismo cómo habíamos llegado acá desde las ideas de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia. Auguraba el fin de cosas que se consideraban males, ¿no es cierto?, como el comunismo, el Estado benefactor, los derechos, y pensábamos que íbamos a tener un mundo del bien, y sin embargo eso, no sé si eso o algo vinculado con esos procesos, nos trajo hasta acá. Algo nos trajo hasta acá, y a lo mejor ahí podríamos un poco detenernos a pensar qué nos trajo hasta acá, porque siempre nos sorprendemos, ¿no? Llega un momento de decir, qué sorpresa. El 2001 fue una sorpresa, esto también es una sorpresa. Entonces ahí, tal vez, este momento de incertidumbre y de desesperación que hace que nos cueste mucho definir un proyecto colectivo de futuro, porque hoy nuestro proyecto colectivo de futuro, que es contra lo peor, defender las conquistas del pasado, defender una democracia cada vez menos sustantiva, ¿no? Y Eduardo decía, la derecha viola la ley y nosotros la defendemos. ¿Pero qué ley defendemos? ¿Qué leyes defendemos? ¿Qué democracia defendemos? Me parece que esa es una pregunta interesante, porque la sociedad hoy está sintiendo que sus líderes ya no los representan, y hoy hablamos de los discursos de odio, y a lo mejor ahí también nos tendríamos que preguntar cuánto se acumuló de resentimiento y desencanto, de incertidumbre y desesperación, que este discurso tan atroz, tan cruel y demencial, alucinante, conecta con poblaciones que nos interesan muchísimo. Porque bueno, hay gente que siempre votó a la derecha, sectores sociales que siempre han votado a la derecha, su ruta. Pero acá hay sectores sociales que nos importan mucho, que han votado a la derecha. Una parte muy significativa de ellos son nuestros alumnos, son nuestros estudiantes. Por lo tanto, eso nos preocupa. Es decir, me parece que dentro de nosotros mismos hay autores que han dejado tal vez de lado, como decía ayer Petty, bueno, los becarios, los estudiantes, los jóvenes que dejaron de lado sus prioridades de investigación para cumplir con el currículum y pensaron en pensamiento universitario, organizaron estas jornadas, ¿no? Bueno, Alejandro Grimson
nos decía en un artículo reciente, no podremos solo ocuparnos de nuestras funciones propias, deberemos ocuparnos de la propia reproducción, de su propia existencia, y toda la comunidad universitaria está involucrada. Es decir, toda la comunidad universitaria está involucrada, hay sectores muy involucrados. Por ejemplo, bueno, tenemos los colegas que están escribiendo libros significativos en donde están intentando pensar en este fenómeno. Bueno, además de los en el mundo, como bueno, un autor que a mí me interesa mucho es Franco Berardi, que nos habla del brutalismo supremacista libertario. Define así lo que está ocurriendo hoy. No solamente occidental, sino también piensa, bueno, piensa en la India, piensa en Rusia, piensa, digamos, en una cosa más extendida que simplemente Occidente. O Stephen Forti, que habla de una cosa que titula Derecha 2.0. Y este Derecha 2.0, él ve, ¿no es cierto?, una provocación antisistema en donde estos fascismos, como les llamemos, no sé, desplazan el tema racial por la batalla cultural y la desarrollan en el mundo digital. Si extrema derecha 2.0, él es un portugués que entonces está tratando de caracterizar también este fenómeno y ver en lo tecnológico, como también Franco Berardi, bueno, una novedad importante para combinarlo con viejas matrices autoritarias. Una cosa que me interesó mucho fue que Franco Berardi, y no pude encontrar la cita, él dice que Marshall McLuhan en 1964 había dicho que la tecnología lenta, como la escritura alfabética, los libros, la escritura secuencial, permiten conectar comunidades, permiten el pensamiento, permiten la comunidad, permiten el intercambio, y que en ese momento ya advertía sobre el riesgo de las tecnologías vertiginosas. Las tecnologías vertiginosas, la instantaneidad que rompe la comunidad y rompe los lazos. Pareció, no encontré la cita, le creo a Franco Berardi, pero que en 1964 Marshall McLuhan haya pensado que esto podía pasarnos, me parece notable, ¿no? Es verdaderamente interesante. Bueno, como ayer mismo yo decía, la pregunta que se había hecho Marcela Molis en el 2002 en Miradas de la Universidad, ¿no? Este capitalismo globalizado, decía ella en 2002, ¿puede compatibilizarse con la democracia política? Hace 22 años, bueno, estaba esa pregunta allí. Entonces, ahora pienso que nuestros colegas en nuestras universidades también están pensando en este fenómeno, como son Pablo Semán, Nicolás Belchinger, Melina Vázquez, Alejandro Grimson, Javier Balsa, Stefanoni, Sabina Frederick. Y hay algo que ellos, digo, esto por decir unos, ¿no? Han hecho esto de, bueno, me detengo a pensar en este fenómeno, pero nos dicen algo sobre lo que no vimos. Por eso hace un rato también le decía a Eduardo que a mí también me interesó mucho su libro, su compilación, pero su introducción del libro Las lentes de Víctor Hugo, porque en el 2001, o sea, él lo decía creo que en el 2005, no vimos. Esto no, es una sorpresa. Esto nosotros no lo vimos. Tenemos una ceguera, tenemos miradas nubladas, hubo cosas que no vimos y tal vez, hablaba con algún colega, con Claudio que está ahí, cosas que no dijimos. A la vez, cosas que no dijimos. Entonces, Eduardo, por ejemplo, bueno, no voy a decir lo que vos decías, pero
había algo que a vos te parecía que era una clave para pensar en nuestras dificultades posteriores, y esa clave era que desde la transición a la democracia habíamos visto la democracia como horizonte, la democracia como consigna, pero que solamente la habíamos bancado, que el consenso era por las reglas. Y que solamente, bueno, en magnitudes grandes, habíamos pensado en las reglas. Es decir, eso por un lado, por otro lado, la crítica del economicismo para pensar la política, y hoy justamente en una, a lo mejor, coyuntura similar a la del 2001, es la política la que está siendo criticada por estos sectores que están votando a Milei. Es decir, una crítica de la política, ¿por qué? Y porque la política no resolvió. O sea, se decía, la política es la herramienta para transformar la realidad. ¿Cuál? Realidad. Entonces, la mía no. Nos pueden decir sectores amplios de la sociedad. Contra el Estado, ¿por qué? Nosotros decíamos lo que dice Eduardo, los derechos. Y está bárbaro. Pero, sí, como vos decías, si tengo que decir tengo derecho, bueno, entonces, ¿cuál es el estado del Estado? El Estado también desencantó en proporciones importantes, no a nosotros, ese es el tema. Bueno, la cuestión, la crítica a la economía, ¿no? Por supuesto, bueno, eso no hace falta ni decirlo, los altos niveles de inflación con los que pretendíamos enfrentar esto. Y bueno, en la economía, esta cuestión de la gente de bien a la que se apela. ¿Y quiénes son? ¿Quién es la gente de bien? Y los que se ganan el pan con su propio sudor. ¿Y quiénes son la gente del mal? Y los que cobran del Estado. ¿Quiénes? Nosotros. O sea, hay algo ahí que también nos interpela muchísimo en esa acusación, ¿no? En esa acusación, bueno, nosotros recordamos que durante la pandemia no tuvimos dificultades para cobrar nuestros sueldos, que hay un sector muy grande de la sociedad que sí los tuvo. Es decir, que bueno, allí entonces me gustaría usar una imagen que hablé con Cristina Torti, que es la idea de la universidad como isla. Bueno, en una época nos acordamos los más grandes que decíamos que la universidad era la isla democrática que estaba satisfecha con sus funcionamientos, mecanismos, dinámicas, cuando en realidad afuera, ¿no es cierto?, estaba proscrito el peronismo, había peleas contra los sindicatos, bueno, y fue la época, bueno, sí, en que contra uno de los objetivos de la protesta y radicalización política fue la isla democrática, algo que queríamos transformar o pensábamos que la universidad era la institución del régimen y entonces no sé si queríamos transformar o solamente íbamos a hacer lucha ideológica, pero la cuestión es que había una idea de isla democrática cortada o tabicada de la sociedad. Hoy, yo creo por todo lo que también estuvieron diciendo mis colegas, nosotros vemos una universidad distinta. Una universidad, lo digo también por la Universidad de La Plata, que vieron las universidades más grandes tienen más dificultades de transformarse hacia los territorios que las nuevas universidades creadas, ¿no?, desde el año 89 en adelante, que nacen arraigadas al territorio. Pero creo que incluso las nuestras, y puedo hablar con total tranquilidad de la Universidad Nacional de La Plata, es una universidad que hoy está arraigada al territorio. ¿En qué sentido? Que tiene más de 10 centros comunitarios de extensión en barrios marginales, que tiene una escuela de oficios que está formando en oficios a una cantidad considerable, no les digo el número porque no lo voy a acertar,
pero una cantidad considerable de estudiantes. Tenemos sí, un consejo social en donde las organizaciones sociales de la comunidad participan y no solo participan, sino que la universidad gestiona la resolución de sus problemas con los poderes públicos, los problemas de hábitat, los problemas de producción frutihortícola, bueno, etc. Ni hablar cuando en plena pandemia nosotros, que bueno, que cobrábamos nuestros sueldos, pero las vacunas, los medicamentos, todo lo que, la presencia que la universidad tuvo en los territorios durante la pandemia, más allá de nuestros sueldos. Es decir, hoy, pero Cristina me decía, esta es la isla democrática. ¿Por qué? Porque no, acá vivimos en armonía, mientras afuera el mundo se está deshaciendo, pero se está deshaciendo a pasos sistemáticos. Y al punto que nosotros formamos parte del 10º decil de la sociedad, o sea, el 90% de la sociedad está debajo nuestro. O a lo mejor somos el piso del 10º decil o el techo del 9º, no sé, pero pongamos el 85% de la sociedad está bajo nuestra. Entonces, esa es una situación en la que no podemos dejar de pensar, es decir, tenemos que pensar con ese arraigo material que nosotros estamos protagonizando, no sé, por azar, no sé, porque la universidad hace muchísimas cosas, pero su límite es la estructura, ¿no? Es su límite, creo, no sé si podemos hacer algo ahí, pero me parece que ahí tocamos, ¿no es cierto?, un límite importante. Entonces, bueno, no es la isla, porque estamos arraigados, pero estamos todo el tiempo diciendo que tenemos que tender cada vez más puentes, ¿no? Estamos diciendo que tenemos que tender cada vez más puentes, diálogos, coproducción de conocimiento, y hoy tender puentes no solo es un imperativo ético, es un imperativo categórico, por lo que decía Eduardo, de que la universidad es un derecho del pueblo, sí, por eso, que ya lo teníamos antes, pero hoy además por una cuestión de renovar alianzas, de fortalecer alianzas, porque estuvimos muy contentas y contentos el 23 de abril, el 2 de octubre, con la forma en que la sociedad nos acompañó, pero ya aprendimos que muchas cosas no son para siempre. Las aprendimos, ¿no? Memoria, verdad y justicia no es para siempre, es y no es, pero aparecen cuestiones que pensábamos que no iban a aparecer. Es decir, que ahí me parece que tenemos un problema de puentes y de alianzas que son tal vez más allá del Consejo Social. Por ejemplo, el otro día escuché una cosa realmente muy interesante, que fue un podcast de Ana Cacopardo en Claxo TV con el diario.ar, o sea, es una... Y ahí, en un podcast que se llamaba Las Narrativas Triunfantes, hablaba Claudia Albornoz de La Garganta Poderosa, junto a Esperanza Casullo. Y Claudia Albornoz dijo algo que fue realmente muy impactante y me parece que tendríamos que pensar, que es, bueno, cómo este gobierno tiene un desprecio total por las comunidades, ¿no? Por ellos, por la villa. Y estamos asistiendo a una revolución no igualitaria y hoy las cacerolas están vacías, dicen. Nosotros es un ataque a la construcción de lo comunitario, el ataque a los comedores. O sea, nosotros nos sentimos atacados y es lógico, ella ya lo explicó perfecto. Pero el comedor, ¿sí?, es el lugar de los lazos de solidaridad.
un lugar político muy fuerte, dice ella, es un lugar político muy fuerte. Peleábamos por el salario de las cocineras y ahora no hay alimentos en las cacerolas. Entonces, dice, la lucha por sobrevivir es enorme, pero no te escuchan y no te ven. Como decía Sandra, el papel del narcotráfico en la villa es enorme. Y recordamos lo que tuvimos en Claxo, México, 2022, que Boaventura de Sousa Santos, bueno, lo nombro aunque sabemos los problemas, le dio 15 minutos de su conferencia a Nacho Levi, de la Garganta Poderosa. Le cedió sus minutos. Y Nacho Levi nos dijo, nos habló de la prepotencia del narco y dijo, le hablo a la intelectualidad progresista para advertirlos que esto está ocurriendo y que nos tienen que ayudar. ¿No? Venía a pedir ayuda, ¿no? La pandemia es un quiebre, no nos veían antes, no nos veían en pandemia, no nos ven ahora. Entonces dice Claudia, con las universidades salió toda la sociedad, con los piquetes no, por los comedores no sale la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa alianza que tenemos que pensar? Hubo una alianza fugaz de las cacerolas y los piquetes. Igual dice, los muertos los pusimos nosotros, en el 2001. Ella dice así, ¿no? Esa alianza se rompió y el piquete solo no tiene fuerza. Los sindicatos se retiraron, estamos solos. El futuro es un territorio a conquistar, no se ve. La unión es un territorio de futuro, la unión. Entonces ella dice, comedores y universidad, ollas y libros, no libros y alpargatas, ollas y libros. No sé, a lo mejor es un deterioro aún mayor, una degradación aún mayor de la pobreza, de la sociedad, de los lazos comunitarios. Bueno, lo vi como una impresionante interpelación de ella hacia nosotros, como para reforzar un poco esta idea de lo que no vimos, ¿no? Lo que no vimos o por qué no vemos algunas cosas o no las decimos. O no las decimos. Pero, bueno, esa es una cuestión. La otra cuestión me parece que es, en todas estas caracterizaciones sobre el mundo actual, algo que han dicho algunos historiadores es el régimen de historicidad que está cancelando el futuro, ¿no? Que antes era tan armónica, no sé si armónica, pero natural, pensar pasado, presente y futuro. Y hoy tenemos un presentismo fuertísimo, a veces un pasado que no pasa, pero a veces otros pasados que no los vemos, ¿no? Otros pasados que no están. Digo, un pasado que no pasa, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, el plan sistemático de exterminio de la dictadura militar. Pero también nosotros estamos viendo hoy que no se pasa de reconocer eso, es decir, que existió efectivamente un genocidio, un plan sistemático. Bueno, ahí también hay una cuestión nominativa. Tenemos que elegir cuál nos gusta más o cuál nos permite ver más cosas, pero ver eso, no se produce un pasaje automático a reconocer las violaciones a los derechos humanos en el mundo actual y en estos 40 años de democracia, que pasamos por ciclos, lógicamente. Por eso está bien, me parecía, cuando Eduardo hablaba de democratización, ¿no? En vez de también solo democracia, que es un régimen político que es permanente, pero... Y Sandra después me pareció muy interesante también que mencionó también todas las cosas buenas de estos 40 años. Hay un montón de cosas buenas en estos 40 años. But también hay
algunas cuestiones estructurales que vienen de atrás, incluso que vienen de la dictadura y que nos cuesta muchísimo ver. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad forman parte de la estructura y forman parte del Estado que tanto nos gustaba hace un tiempo. Por eso, bueno, igual en esos años aprendimos que el Estado era una estructura porosa, los politólogos nos reconciliaron, ¿no? Reconciliaron a la universidad con el Estado, porque también el gobierno lo estaba haciendo. Pero nos reconciliaron ¿en qué sentido? En que la universidad siempre, con esa cláusula de la autonomía, bien o mal entendida, el Estado era una de las, un lugar de persecución o un lugar de hostigamiento o un lugar de intervención, y eso lo vimos durante el menemismo, por ejemplo, ¿no? Un lugar de intervención, un lugar de hostigamiento, pero ahí era con políticas, no nos gustaban, pero ahora es directamente destruir. Entonces, por eso me parece que este es un momento de muchísimo peligro. Y también peligro por el tipo de gobierno y cómo lo vayamos a caracterizar, pero va más o menos así. Pero no se percibe, me parece, en algunos ámbitos. Es decir, no sé si la política, por decirlo de alguna manera, lo percibe, porque a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me da la impresión de que no se puede frenar. ¿Cómo se frena esto? Bueno, ¿cómo se frena a Marine Le Pen? ¿Cómo se frena a Trump? ¿Cómo se frena? ¿No? ¿Dónde hay que clavar la pica de no dar consentimiento? ¿Qué significaría, no? No dar consentimiento. ¿Cómo hacer en no dar consentimiento? Por eso, una cosa es hacia dónde estábamos mirando, como vos decías, Eduardo, en el 2005. Otra cosa es la idea de futuro. Les traje una cosa que hicimos en la Facultad de Humanidades, que es una revista digital, Guay se llama, que es una revista de crítica de libros y películas, pero que unos profesores hicieron una encuesta con estudiantes de historia, filosofía, letras y sociología, preguntándoles por el futuro. Es interesante ver allí, en esta, digamos, encuesta colectiva, además de algunos intelectuales que también hay, ¿qué piensan del futuro nuestros estudiantes? Entonces ahí, digo, por suerte, ahí encontramos que hay algunos alumnos, estudiantes que quieren hacer cosas, que quieren volver a preguntarse para qué las cosas, para qué las disciplinas. Hoy me parece que es central pensar, no olvidar, no desconectarnos de nuestros para qué diariamente, no sé cómo decirlo, diariamente, no desconectarnos de los para qué. Entonces, estudiantes que dicen, no sabemos bien por qué, si porque por este ataque de Milei, pero empezamos a preguntarnos de vuelta. Por ejemplo, unos dicen historia para qué, sociología para qué. Y otros estudiantes también nos dicen, si no hay futuro, es verdad, no sabemos qué va a pasar, pero a la vez hay imperativos de futuro. O sea, tenemos que estudiar ingeniería o informática, porque si sabemos ingeniería informática, entonces vamos a tener un buen trabajo y además vamos a conectar con lo digital, tarará, tarará. No, entonces esa tensión entre lo que tienen que hacer para preocuparse por construir desde los 20 años un futuro que sea más, que les dé más certidumbre que, bueno, dejarse llevar. Bueno, preguntarse, ¿hay algo que está en el medio entre comprar, consumir y hacer la revolución o transformar radicalmente la sociedad? ¿Podemos hacer algo en el medio? Bueno, quieren hacer algo en el medio, lógico, ¿no? Entre los deseos materiales presentes y la revolución como horizonte, ¿podemos hacer algo en el medio? Creo que el feminismo me va a permitir derribar brechas. Creo que el feminismo me da esperanza, dice alguien.
Estas instituciones son tan interesantes, dice uno, son tan plurales, a pesar de que Milei dice que somos pensamiento único, que tenemos que aprovechar el vínculo con los profesores para pensar nuevas formas de comunicación. O sea, bueno, algunas cuestiones que son, por ejemplo, sobre la juventud. Hoy la juventud siempre, ¿no? Es un lugar de observación, pero bueno, fuimos responsables de la pandemia, íbamos a, como decían hoy a la mañana, íbamos a matar al abuelito, etcétera. Pero una chica dice, ¿de dónde creen que salimos? ¿De dónde salimos? Yo no inventé el iPhone, yo no inventé los profesores que tuve. O sea, ¿de dónde salimos nosotros para criticarnos tanto, ¿no? Como responsables de cuestiones? Y otra cosa también muy interesante es la brecha generacional que hay entre un estudiante que todavía no se recibió y los que entran. Ellos se sienten viejos respecto de los que recién entran. Entonces, bueno, nada, esto es interesante, les dejo la revista porque nos permite pensar qué piensan la gente de bien en nuestras universidades, pero quiero decir, los que se plantean que se puede hacer algo, pero ven todas las dificultades. Entonces, bueno, el otro día hablábamos con Martín sobre la cuestión tecnológica. Nos estamos digitalizando. Nuestros posgrados se digitalizan. Estamos pensando cómo es en Europa, cómo es en ANA, cómo es en Chile, cómo es en ANA, pero no atinamos a decir, bueno, lo vamos a pensar. No, bueno, es inevitable, lo tenemos que hacer. Nos están pidiendo, nos están pidiendo, nos están pidiendo. Vamos, vamos, vamos. Entonces, ¿qué pasa con el espacio público cuando vamos y vamos hacia ese lugar? Me parece que esa tiene que ser una preocupación. Nuestras instituciones son presenciales, ¿no? Lógico, tenemos que aprovechar estas tecnologías. Estos estudiantes, es increíble las cosas que están haciendo con la comunicación en ciencias sociales. La están haciendo ellos ya. O sea, hay muchas posibilidades. Pero nosotros, decíamos con Martín, él lo decía, nos estamos dejando llevar más que tal vez estar pensando cómo hacerlo. Bueno, por eso lo de McLuhan es tan impresionante, ¿no? Para mí, por lo menos. Entonces, bueno, sí también me parece interesante lo que decía Sandra sobre la movilidad social. No estamos generando, no, ¿cómo vamos a defendernos? ¿Cómo vamos a defender la universidad? Decir que es el lugar de la movilidad social ascendente. En un momento en que la sociedad se ha restringido y las posibilidades son tan estrechas, por eso, ya decía, estudiamos esto, ¿no? Un poco también lo decía, creo, Duvet ayer, aunque entendí del todo algunas cosas, pero, o sea, que había, bueno, una pretensión nuestra, un imperativo, pero a la vez, ¿hacemos esa promesa? Me parece que tenemos que, sí, el derecho colectivo es otra cosa, ¿no? Vengan, estén. Vieron en estos días de marchas, los estudiantes dicen, me transformó la vida entrar a la universidad, eso ya cuenta, eso ya está, eso ya es, no sé, para mí es fabuloso. Y otra idea que tenía es que cuando decimos, ¿cómo vamos a defender las universidades? ¿Les parece la consigna, la universidad es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode? A mí me cuesta cantarla. Queremos conectar y decimos que no es. Ahí hay una contradicción, me parece, una tensión. En otra época surgió, sí, los trabajadores querían entrar al gobierno universitario, los trabajadores, ¿no?, querían más sillitas, todos queríamos más sillitas, pero ahora nos ha quedado como algo, me parece, que no conecta con los barrios.
me da la impresión, no sé. Y bueno, finalmente quería decirles que hay una iniciativa en el Consejo Social de la Universidad de La Plata que se va a discutir la semana que viene, y es una invitación a todas las universidades y a los consejos sociales a promover una ley contra el hambre. Hay un proyecto que está en desarrollo con todos los movimientos sociales y organizaciones sociales de la región de Gran La Plata, y bueno, me parece que tal vez algunas iniciativas en ese sentido, ¿no?, puedan conectarnos con, bueno, por un lado con el pensamiento de nuestros estudiantes, o sea, como extremar la horizontalidad, ¿no?, en este momento. Extremar la horizontalidad y pensar mucho en las palabras que usamos para eso que queremos hacer, conectar alianzas. Bueno, parece que ya se me terminó el tiempo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. En unas subrepticias deliberaciones del Politburó del Encuentro, se ha acordado que vamos a hacer dos preguntas muy breves, porque tenemos ya que empezar la última mesa. Así que bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, pero le pido brevedad. A mí me gustaba, yo quería preguntar a él. Yo le quería preguntar a él. Yo le quería preguntar a Eduardo. Bueno, Ana va a inaugurar la ronda de preguntas. No, que yo me quedé pensando en lo que vos decías respecto de que Macri no entendía que era un derecho, ¿no? Me quedé pensando en eso porque me parece, por ejemplo, cito dos trabajos. El de Emilio Krenzel, que habla sobre las batallas culturales del macrismo, y el de Paula Canelo, que decía, esto va a pasar y la sociedad, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a pensar? ¿No sé? Este ataque a los derechos. Pienso en esos dos mínimo, ¿no? Pero Emilio veía que las batallas culturales de Macri habían sido en dos frentes, en dos. Bueno, contra la memoria, ¿no?, de la dictadura, y por eso atacó a todos los organismos de derechos humanos, a las madres, a los representantes, etcétera, y la memoria histórica de los derechos sociales. Bueno, el peronismo, el imaginario, ¿no? Por eso también decía, nuestro ideal es la república oligárquica, ¿no? Es anterior, es 80 años atrás. Entonces, y atacó a los sindicalistas, y atacó a las asociaciones. O sea, me parece que ahí ellos tenían una batalla cultural. No, bueno, el 2x1 fue notable, bueno, la sociedad cómo reaccionó, pero ahí había una batalla. ¿Vos decís que no entendían que eran derechos? Porque atacaban los derechos, directamente. Desde el derecho a la vida hasta el derecho... Sí, sí, claro, claro. Eh, no, claro que era una batalla cultural y claro que atacaron los derechos. Lo que digo es que lo que hacían con la palabra derecho era no usarla, era sacarla de allí, era pensar con otra lógica y no era impugnarla de manera directa como hace el actual gobierno, que muestra que entiende perfectamente de qué se trata la lógica de los derechos y dice que estamos en contra, ¿no? Pero por supuesto, ese modo de correrla del discurso era el modo sobre el cual... Claro, vos decís correrla sin mencionarla. Sí, exactamente. Era muy reciente las políticas. Sí, me parece, ¿no? Pero me parece, no sé, para seguir hablando, tengo la intención. Sí, sí.
¿Alguien más? Bueno, Listo. cerramos. Muchas gracias.